Vamos a empezar en breves minutos, en unos 5 minutos, dando tiempo a que nuestros hermanos que van a tener esta experiencia de este curso que dictamos a través de estas redes vayan colgándose. Por mientras voy a ir acomodándome y le invitaría a usted también que haga lo mismo. Tenga usted una Biblia a la mano, porque es más importante lo que yo tenga que decirte, es lo que Dios a través de su santa y bendita palabra te tenga que decir. Vamos entonces preparándonos para este encuentro que vamos a tener con nuestro Salvador Jesucristo. Y como hemos estado haciendo todas las otras noches, todas las otras tardes en los servicios que hemos estado dando, adoramos a Cristo crucificado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Y pues bien, vamos a apagar mi celular. Y vamos a empezar este servicio orando, que esto es lo que es cuestión muy importante en nuestra vida espiritual, hacer oración. Y vamos a orar al Espíritu Divino, al Espíritu Bendito. Vamos a pedirle que encienda nuestro corazón, en el caso que estuviera apagado, que toque nuestra vida, que la toque con su gloria y con su poder. Y vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Ahí en donde usted se encuentra, pídale al Espíritu Santo que venga a su vida. Pídale al Espíritu Santo que llene su corazón. Pídale al Espíritu Santo que fluya en libertad en usted. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Ven a nuestra vida, Señor. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye.
seas, Espíritu Santo de Dios. Bendito y alabado seas, Espíritu Divino, Espíritu que procede del Padre y del Hijo, Espíritu que todo lo que tocas lo sanas, lo curas, lo liberas, lo santificas. Oh bendito Espíritu, ven y llénanos de ti, ven y llénanos de ti, Espíritu Santo, ven a mi vida. Alabado seas, Espíritu Santo de Dios. Bendito y alabado seas, oh dulce huésped del alma. Hoy día, Señor, el vacío que hay dentro de nosotros te reclama. Nuestra alma sedienta de ti, Señor, grita como tierra seca, agostada por falta de agua. Ven, Espíritu Santo, ven y llénanos de ti, Señor. Ven y toma nuestra vida, Señor. Ven y fluye, Señor. Haz lo que quieras en nosotros. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, dígaselo, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Fluye tocando nuestra mente, nuestros pensamientos, tocando nuestra historia, las heridas antiguas de nuestro corazón. Oh bendito Espíritu Santo, aquí estamos para que tú nos transformes, para que tú le prendas fuego a esta alma nuestra, para que podamos quedar encendidos en el fuego de tu amor. Espíritu Santo de Dios, tócanos, Señor, tócanos de ti, Señor, y que la tristeza, la angustia, la desesperación, la amargura, el enojo, la ira, la lujuria, el egoísmo, la mentira y la avaricia, todo quede quemado por el fuego de tu presencia, Señor bendito. Haz lo que quieras hacer. Dígaselo, hermano. Aquí está mi vida para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. 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 Dígale conmigo, haz lo que quieras. Haz lo que quieras hacer. Ofrézcale su vida. Aquí está mi vida para que la uses, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Dígale al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor bendito, yo quiero que tú tomes mi vida, que tú la uses, Dios. Yo quiero ser santo para ti. Yo quiero ser, Señor, aquella morada que tú quieres que sea. Oh Espíritu Santo de Dios, toca mi vida, Señor. Toca todo lo que soy, quien soy. Toca todo lo que tengo. Oh bendito Espíritu Santo, necesito de ti. Hermano, a veces nos olvidamos de pedirle a Él que riegue esta alma nuestra, que cual huerto de Dios quiere dar gozosos frutos. Pídele al Espíritu, hermano, que en esta vez abra tus oídos, abra tu corazón, porque Él tiene palabras de vida para ti.
Él tiene palabras portadoras de fuego. Él no quiere que seamos una zarza que se consuma, sino Él quiere que seamos una zarza que no se consume en el fuego de su amor, para que causemos curiosidad en los demás. Y los demás se pregunten, esta persona, ¿por qué habla así? ¿Por qué se comporta así? Esta persona, ¿por qué tiene esta actitud? Y puedas tú decir que en ti se ha prendido un fuego que no se puede apagar. Alabado sea, que en ti hay un fuego de Dios que no se va a apagar, porque Dios lo ha encendido. Alabado seas. Si tú estás apagado, hermano, levanta tus brazos y bendice a Dios. Si tú estás desanimado, levanta tus brazos y bendice a Dios, porque hay cielos abiertos sobre nosotros en esta hora, y un Dios extendiendo su mano para encender todo lo que está apagado en nosotros. ¡Aleluya! ¡Oh, bendito Espíritu! ¡Bendito Espíritu de Dios! Aquí estamos, Señor, para que tú toques nuestro corazón. Aquí estamos, Señor, para que, como dijo el profeta, que arde en mí tu palabra en mi interior, Señor, que tu palabra sea como un fuego en mi interior encendido para la gloria de tu nombre. Porque mira tu Espíritu, el vacío del hombre cuando tú le faltas. Mira tú el vacío del hombre cuando tú le faltas, Señor. Alabado seas. Bendito, bendito, bendito Espíritu de Dios. Haz lo que quieras hacer. Ofrézcale su vida. Aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Alabado seas, Espíritu de Dios. Alabado seas, Señor. Oh, Santo Señor. Oh, bendito Espíritu Santo. Te adoramos a ti en esta hora, Señor, y te bendecimos. Oh, bendito y alabado seas, tú que nos guías hacia donde quieres. Bendito y alabado seas, Espíritu, tú que aquello que tocas lo santificas. Bendito y alabado seas, Señor. Aquí estamos nosotros queriendo ser tocados por ti. Aquí estamos nosotros queriendo ser tocados por ti, Señor. Alabado seas, Espíritu de Dios. Pequeñas personas somos, Señor, que necesitamos de la grandeza de tu amor. Como dice la Escritura, necesitamos que confirmes en nosotros el inmenso amor de la Trinidad. Espíritu Santo, hoy empezamos un curso en honor y para la mayor gloria tuya. Y en este curso te pedimos, Señor, si así en tu divina voluntad lo quisieres, enciéndenos, Señor, que podamos ser agentes incendiarios de la fe, que podamos ser un padre de familia, una madre de familia, un hijo o un hermano tocado por el fuego de Dios, y que nuestros familiares se pregunten, ¿qué le ha pasado a él? ¿Qué le ha pasado a ella? Y podamos dar este testimonio de que hemos sido encendidos por un Dios que está vivo, que se ha levantado entre los muertos, por un Dios que ha enviado su Espíritu para vivificar a todos los que le alabamos y glorificamos. Y en este Espíritu vamos a rezar la oración
que el Salvador nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes, bendito Señor, caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Te pedimos, Padre, con toda humildad, que extiendas tus manos benditas sobre nosotros, para librarnos de todo mal, para librarnos de toda forma de mal que se haya manifestado en nuestra vida, y de manera muy especial te pedimos que envíes sobre nosotros la potencia de tu Espíritu, ese Espíritu con el que resucitó Jesucristo de entre los muertos, ese Espíritu, Señor, vivificador. Derrámalo sobre nosotros en esta hora, para que podamos comprender la hondura y la profundidad de aquello que tú nos quieras decir, y para que este siervo tuyo, pecador, pueda, Señor, transmitir una palabra de fe a mis hermanos. Te pedimos, Padre, por el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador, que nos concedas la gracia, Señor, de sanar en nuestra mente aquellos pensamientos y aquellos baluartes levantados en contra del conocimiento de Cristo, y que toques nuestro corazón para que, llenos de ti, podamos glorificarte todos los días de nuestra vida, gozando de tu presencia. Te pedimos, Señor Jesús, que con tu sangre bendita selles el suelo, subsuelo, aire y atmósfera que respiramos, nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Santifica, Señor, la transmisión de esta señal y la recepción de esta señal. Santifica, Señor, los hogares, las familias, las personas a las cuales llegará este video, a aquellas personas que alcanzará este evangelio que ha de ser predicado. Te pedimos por todos y por cada uno de nuestros hermanos que en este momento están conectados, que luego se conectarán, y los que verán posteriormente esta transmisión. Te pedimos, Señor, para que no le falte tu consuelo, Espíritu Santo, para que no le falte tu fortaleza, Señor, para que puedan tener en ti la gracia que necesitan para perseverar en estos tiempos difíciles. Y pedimos a la Santa Virgen de Nazaret, a la preciosa Inmaculada Concepción, pedimos a la Virgen bendita en la vocación de Nuestra Señora de Lourdes. Pedimos por la salud de ustedes, pedimos por la salud física, espiritual y psicológica de cada uno de ustedes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por las purísimas entrañas de la bienaventurada Santa María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y especialísima Madre de cada uno de nosotros, sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas. Que el Dios uno y trino, por la intercesión de la Virgen de Nazaret, nos conceda la gracia de enderezar en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. Y como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, vamos a pedir la santa intercesión de los santos del cielo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Maximiliano Kolbe, ruega por nosotros. San Pablo de la Cruz,
ruega por nosotros. Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros. San Juan de la Cruz, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Clara de Asís, ruega por nosotros. Santa Margarita, ruega por nosotros. Santa Bernadette, ruega por nosotros. San Bonifacio, patrono de Alemania, ruega por nosotros. San Benito Abad, patrono de Europa, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y pedimos también la intercesión de los santos ángeles y arcángeles del cielo, que todos nuestros ángeles custodios se pongan de acuerdo para clamar al Dios omnitrino mientras tenemos este tiempo de reflexión. Y oramos la oración de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Paz y bien sea cada uno de ustedes. Muy bienvenidos a esta página, Algo que Decir por Israel de Cristo. Mi nombre es Israel Pelán Cruz, yo soy misionero en la Iglesia Católica y participo en Lima, Perú, en un movimiento que se llama Misioneros de Santa María de Nazaret. Le damos a cada uno de ustedes la bienvenida a este curso, a este taller de preparación para Pentecostés que se llama Llenos del Espíritu Santo. Estaremos hoy día jueves, mañana viernes y el sábado preparándonos para esta experiencia de Pentecostés que la iglesia tiene que renovar, pasar de ese suceso de Pentecostés a vivir nuestro Pentecostés personal. Damos la bienvenida a nuestros hermanos de Perú, a nuestros hermanos de la ciudad de Lima, de las diversas parroquias que conforman la arquidiócesis de Lima. Le damos la bienvenida. Hay hermanos que nos están escribiendo del Callao, le damos también la bienvenida. Hermanos del interior del país, a nuestros hermanos de Chiclayo, de Trujillo, de Piura, hermanos que nos han escrito de Cajamarca, hermanos que nos han escrito de Juliaca, de Puno, de Ayacucho. Le damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Muy bienvenidos también a nuestros hermanos de la ciudad de Ica. Por ahí he visto que han escrito algunos de Ica. Le damos la bienvenida también a nuestros hermanos del mundo entero. Por ahí he visto que se nos ha colgado en la señal una hermanita de Alemania. Alabado sea Jesucristo. Allá ya debe ser bastante tarde. Bendito sea el Señor Jesús por la disposición de tu corazón de estar esta hora afianzando tu fe en Jesucristo. Damos la bienvenida a nuestros hermanos. Hay gente que nos escribe de Suecia, de Suiza también. Hay gente que nos ha escrito de Ecuador, de México, de Colombia, de Paraguay. Le damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Sean muy bienvenidos este día primero de este taller de preparación para Pentecostés llamado Llenos del Espíritu Santo. Hoy día vamos a estudiar el texto, el capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Capítulo 16 del Evangelio según San Juan, versículo 1. Capítulo 16, versículo 1. Y la reflexión en este primer día se llama el Paráclito. El Paráclito, Juan capítulo 16, versículo 1. Dice la Sagrada Escritura: Os he dicho esto
para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. No os dije esto desde el principio, porque estaba yo con vosotros. Pero ahora me voy a aquel que me ha enviado. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, vuestros corazones se han llenado de tristeza. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado porque no han creído en mí. En lo referente a la justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis. Y en lo referente al juicio porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santifica mis labios, Señor Jesucristo, para que pueda predicar en tu santísimo nombre. En esta oportunidad vamos a estudiar estos versículos de este texto del capítulo 16 del cuarto evangelio que hemos leído. Y a veces es necesario, para entender un texto de las Escrituras, comprender el contexto en el que se circunscribe aquel pasaje bíblico. Entonces, lo primero que debemos decir al respecto es que nos encontramos en la segunda parte del libro del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan está dividido en dos partes. La primera se llama el libro de los signos y la segunda parte se llama el libro de la hora de Jesús. En esta segunda parte, que va más o menos del capítulo 12 hasta el final, se nos presenta los últimos momentos de la vida de Jesús de Nazaret, los últimos acontecimientos. Y específicamente, ya desde el capítulo 13 hacia adelante, comienza a presentársenos el discurso de despedida de nuestro Señor. Así se conoce esta sección del Evangelio, el discurso de despedida de nuestro Señor, en donde Jesús, próximo a su partida, les dirá unas palabras a sus discípulos que en esta hora queremos estudiar su actualidad. Y lo que queremos estudiar específicamente es el versículo 7 del texto que hemos leído, en donde el Señor dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré del Padre. Pues bien, en primer lugar, lo que debemos decir al respecto es que estas palabras se presentan como algo difícil para comprender. No solamente para los discípulos de aquel momento, sino para nosotros, los del hoy de la iglesia. Y digo que estas palabras aparecen difíciles de comprender porque de pronto piense usted lo siguiente.
los apóstoles, los discípulos, han venido caminando 3 años con Jesucristo. Le han visto realizar signos, le han visto realizar prodigios, la gran multiplicación de panes, la resurrección de Lázaro. Y entonces ellos se han aferrado a Él como aquel que ha venido a liberarlos de la opresión de los romanos. Ellos se sienten seguros al lado de Cristo, y de pronto que la entrada triunfante que tuvo Jesucristo en Jerusalén les ha llevado a pensar esto, que Jesucristo pronto va a ser proclamado rey. Entonces ellos interpretan estas palabras y las interpretan en un signo de confusión. ¿Qué significan? ¿Qué significan estas palabras? ¿Cuál es su sentido? Ellos no entienden lo que el Señor quiere decir, y también los del hoy de la iglesia nos cuesta comprender la profundidad del sentido de estas palabras de Cristo. Conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Qué quiere decir el Señor con esto? ¿Y qué alcance, qué actualidad tiene esto para nosotros en el día de hoy? Pues bien, vamos a estudiar un poco más el contexto. Juan, de manera intencional, nos va a presentar en este pasaje la situación interior de los apóstoles. Juan nos va a decir algo que es muy interesante, nos va a presentar el estado psicológico tanto de los apóstoles como los discípulos. Por ejemplo, en el versículo 6 de este texto dice: sino que por haberos dicho esto, vuestros corazones se han llenado de tristeza. Entonces se nos dice que su corazón está lleno de tristeza. Están en luto. Aún el Señor no se ha ido, pero están viviendo el luto próximo de su partida. Entonces se nos dice que ante la inminente partida del Señor, que ya lo he ido hablando desde el capítulo 14, ante la inminente partida del Señor, hay una profunda tristeza que embarga sus corazones. Ante la inminente partida del Señor, entonces, ellos se sienten desconsolados. Ya en el capítulo 14 del mismo Evangelio de Juan, el Señor decía que su corazón estaba perturbado, que había una turbación interior en ellos. Sumémosle a este estado psicológico de tristeza descrito por el evangelista, sumémosle algo que también lo va a tocar Juan, pero capítulos más adelante, y que lo toca el Evangelio de Marcos, Marcos el evangelista. En el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, versículos del 35 al 44, cuando se nos habla del tercer anuncio de la pasión de Jesús, ahí Marcos nos dice algo, que los discípulos seguían con miedo a Cristo. Andaban con Él, sí, pero con miedo. Por ejemplo, dice la Escritura, iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Atención a esta parte, ellos estaban sorprendidos, y los que le seguían tenían miedo. Entonces, sumemos un segundo elemento. Encontramos tristeza, y complementando con el otro evangelio de Marcos, ellos a estas alturas es gente que está siguiendo con miedo a Jesús. Está siguiendo con miedo a Jesús. De pronto, esto se va a notar también cuando nuestro Señor se presenta en el aposento alto y ellos tienen la puerta cerrada por causa del miedo. Esto está en Juan capítulo 20, en el versículo 19. Y este tema del seguir a Jesús con miedo se repite también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en el versículo 38, en donde se nos habla de José de Arimatea, que era un discípulo del Señor, pero era un discípulo discreto por miedo a los judíos. Entonces encontramos un segundo elemento. El primero es la tristeza que embarga sus corazones.
Segundo, están llenos de miedo. Y lo tercero que debemos resaltar es que hasta este punto de su seguimiento a Cristo, estos hombres y estas mujeres que están siguiendo al Señor Jesús, ellos no entienden claramente cuál es su misión. No entienden claramente cuál es su misión, ni el contenido de su mensaje, ni el sentido de sus palabras. Entonces, tres situaciones se están dando. Hay tristeza, hay miedo y hay confusión. Amén. Escúchelo bien, porque esto es muy interesante para entender el sentido de estas palabras. Hay tristeza, hay miedo y hay confusión. Es decir, hay un caos en el interior de estas personas. Estas personas tenemos entonces que tienen el corazón lleno de estas tres cuestiones que se nos resalta en el Evangelio, y esto significa que hay un caos en el interior de estos hombres que pretenden seguir a Jesús. Y escuche bien, y es en ese momento, el peor momento de la vida espiritual de esos apóstoles, de esos discípulos, repito, el peor momento de su vida espiritual en donde el Señor cree conveniente. Por eso dice la Escritura, les conviene. Es decir, en el peor momento de su vida de fe, Jesucristo les dice, les conviene que yo me vaya porque si no, no vendrá el Paráclito. El término convenir hace referencia a algo que nos va a ser de beneficio, a algo que nos va a ser de gran utilidad, a algo que nos va a hacer un gran aporte, a algo que nos hace falta para lograr algo. Eso es que algo nos convenga. Entonces, es en ese contexto, escúchelo bien, es en un contexto dramático de tristeza, miedo y confusión que Cristo decide hablarles del Espíritu Santo. Escuche que esto es muy importante. Jesucristo pudo hablarles del Espíritu Santo antes. Han pasado 3 años. Pudo hablarles del Espíritu Santo antes de este acontecimiento, probablemente cuando ellos tenían una mejor disposición interior para recibir las palabras del Señor, y probablemente cuando su fe estaba en una mejor condición para recibir las palabras del Señor. Pero el Señor, en su divina providencia, en su infinita sabiduría, ha querido esperar este momento trágico, dramático y difícil de la vida espiritual de estos hombres para hablarles del Espíritu Santo como algo, como alguien que les conviene. Hermanos, el Señor no les habló del Espíritu Santo antes. Esperó este estado psicológico, esperó este estado interior de los discípulos, de los apóstoles, para hablarles del Espíritu Santo de Dios. Hermano, ¿qué nos predica esto? Que el peor momento de nuestra vida espiritual resulta ser el mejor momento para oír la predicación del Espíritu. No sé cómo está usted su vida de fe, hermano, yo no sé cómo se encuentra, pero a lo mejor este es el peor momento de su vida espiritual. A lo mejor usted también está triste. Mi esposa recibió la noticia de un familiar suyo que ha fallecido, que hay tristeza en su corazón. Y a lo mejor usted también tiene noticias de familiares suyos que han fallecido. A lo mejor usted tiene noticias de amigos que han fallecido. Hoy día me escribía una persona que le está viniendo un resfriado y la persona ha entrado en pánico porque piensa que le ha dado el COVID. No ha salido, no tiene contacto con otras personas, pero entró en pánico por un resfriado. Y es que muchos de nosotros probablemente este no es el mejor momento espiritual de nuestra vida. Algunos a lo mejor
como no tenemos vida de oración profunda, y en la casa a veces es más difícil orar, no nos encontramos en el mejor momento de nuestra vida espiritual. Pero escúcheme bien, si su corazón está lleno de tristeza, si su corazón está lleno de miedo, si su corazón está lleno de confusión, de incertidumbre sobre lo que va a pasar, escúcheme bien, que el peor momento de nuestra vida espiritual resulta ser el mejor momento para oír hablar sobre el Espíritu Santo. Porque es esa situación caótica de nuestro interior, es esa situación dolorosa de nuestra alma que abre el corazón a aquello que Cristo quiera darnos en este día. Yo no sé si me estoy dejando entender, hermano, pero quiero preguntarte delante del Señor, ¿este es el mejor momento de tu vida espiritual? ¿Este es el mejor momento de tu vida espiritual? Entonces, el Espíritu Santo, en este contexto dramático, acuérdense que solamente estamos analizando el contexto, para entender el sentido de las palabras de Cristo, conviene que yo me vaya para que venga a vosotros el otro Paráclito. Entonces es en este contexto dramático que Cristo presenta al Espíritu Santo, escúchelo bien y apúntelo, Cristo presenta al Espíritu Santo como aquel que nos conviene, como aquel que va a ser de beneficio para nuestra vida, como aquel que trae algo necesario e importante para aportarle a nuestra vida. El Espíritu Santo es presentado entonces por nuestro Señor Jesucristo como aquel que viene a ayudarnos en ese contexto de tristeza, en ese contexto de miedo, en ese contexto de incertidumbre y de confusión. Amén. Amén. Hermano mío, es el Espíritu quien se movía en medio del caos del principio de la creación, como dice Génesis capítulo 1, versículo 2. Y es ese Espíritu que se mueve en medio del caos que hay en el interior de los hombres. Es ese Espíritu que se mueve en medio de su caos para ordenar su vida. Es ese Espíritu que se mueve en medio del caos de sus pensamientos para ordenar su mente. Es el Espíritu que llega en el peor momento de nuestra vida para mejorarla. Apunte que eso es muy importante. El Espíritu llega en el peor momento de nuestra vida para mejorarla. Entonces, es en este momento dramático, es en este momento difícil en que Jesucristo decide llevar a un punto culmen la revelación de la Santísima Trinidad. No lo hizo antes, repito. Esperó este momento dramático, probablemente para que sintamos la necesidad del Espíritu. Y es en este momento dramático en donde Jesucristo lleva a culmen, un momento elevado, la revelación de la Santísima Trinidad. Esto va a marcar una nueva etapa en la historia de la presencia de Dios en los hombres. Escuche bien. Porque se pensaba y se entendía que Dios obraba en el hombre desde afuera. Y por eso es que estamos señalando que esto va a marcar una nueva etapa en la historia de la presencia de Dios entre los hombres, porque ahora Dios nos va a habitar. Nos va a habitar. No solamente desde afuera nos llegará su auxilio, sino ahora principalmente desde adentro. Amén. Un Dios involucrado en lo que a usted le importa. Un Dios comprometido con lo que a usted le interesa. Un Dios que se hace parte de usted y con usted para vivir la vida espiritual. El Hijo, que tanto les ha hablado del Padre y de la relación que el Padre tiene con el Hijo y que el Hijo tiene con el Padre, les va a hablar ahora a sus apóstoles y a sus discípulos de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. Va a decir en este pasaje también, en el versículo 12 y versículo 13, presta atención, dice: mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Mucho tengo que deciros, pero ahora no podéis con ello. Escuche bien. Cuando venga el pronombre personal, cuando venga el yo, tú, él, cuando venga el Espíritu de la verdad, está dando una cualificación, el Espíritu de la verdad
os guiará hasta la verdad completa. El Espíritu Santo vendrá cuando Cristo se haya ido por medio de la cruz. Y vendrá no solo, sino después a causa de la redención que ha logrado Jesucristo en la cruz. Vendrá por la voluntad del Padre y por la voluntad del Hijo. Escuche bien esto. Hay personas que desconocen al Espíritu Santo. Hay personas que piensan que es una fuerza. Hay personas que piensan que es una energía. Y no lo relacionan en su condición de persona trinitaria. Entonces, esto llama mucho la atención porque entender o no comprender en plenitud la revelación y la manifestación del Espíritu es tener a medias la salvación de Cristo. Es decir, el Padre tiene dos brazos misioneros, el del Hijo y el del Espíritu Santo. Y la única obra de nuestra redención tiene dos partes: la acción del Hijo con su misión y la acción del Espíritu Santo con su misión. Entonces, si solamente nos quedamos en la crucifixión de Cristo y no trascendemos hacia Pentecostés, entonces esas gracias ganadas por Cristo en la cruz no las vamos a recibir. Por eso la cruz, atención a esto y apúntelo, es el preludio de la efusión del Espíritu Santo. La cruz de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, es el preludio de la efusión del Espíritu Santo. Cuando en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, en el versículo 30, el apóstol escribe lo siguiente: cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Este Espíritu que Cristo está entregando, ¿a quién se lo entrega? Al Padre. ¿Y qué es lo que va a hacer el Padre? Para Pentecostés, derramarlo sobre la iglesia. El Espíritu que obró en Jesucristo, con portentos, con prodigios, será en Pentecostés derramado a toda la iglesia para que todos en Cristo obremos en el mismo Espíritu. Entonces, por eso, hermanos, el Espíritu Santo viene dado por el Padre por la mediación del Hijo. Por eso profesamos que proviene del Padre y proviene del Hijo, y que junto con el Padre y junto con el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Jesús llama de una manera muy interesante en este texto, porque si usted lo compara con Mateo, con Marcos, con Lucas, solamente en el Evangelio de Juan aparece la palabra parácletos. Solamente en el Evangelio de Juan, la palabra paráclito. Y es una palabra exclusiva de la literatura juánica y que designa no la naturaleza del Espíritu Santo, sino la función del Espíritu. Atención, esta palabra Cristo entonces lo utiliza para hablarnos de cuál es el propósito, de cuál es la función, de cuál es la misión del Espíritu Santo en la vida de alguien. Es decir, es el Espíritu Santo aquel que es llamado a estar al lado de alguien, aquel que es invocado en medio de la dificultad, tribulación y debilidad para ofrecer su auxilio. Por eso es el Paráclito. Y desempeña un papel activo el Espíritu Santo, y este término Parácletos se utilizaba para designar a los abogados, más o menos para que lo entienda, porque a veces hay que entender algunas palabras en el contexto histórico en el que se desarrollan. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos en un juicio, en un tribunal, los abogados, el abogado defensor actualmente es el que se para y presenta la defensa del acusado. Pues bien, en esa época no era así. En la época que escribe el evangelista, ¿cómo era la representación que ejercía el abogado? El abogado, el que se tenía que representar a sí mismo, era la persona. Entonces el abogado se ponía por detrás y le susurraba al oído las cosas que tenía que decir. ¿Qué significa esto? Que es el Espíritu Santo quien está tan cerca de nosotros que nos susurra al oído
lo que tenemos que hacer en medio de cualquier contexto caótico de nuestra vida. Por eso siempre yo recomiendo, cuando alguien está atravesando un momento difícil, hay que orar. No tanto para que Dios nos escuche, sino hasta que nosotros escuchemos a Dios. Porque es ese Dios que se pone a tu lado y te quiere susurrar al oído palabras para ordenar ese desorden, para sacarte del caos en el que se encuentra tu vida. Porque si tú estás con miedo, si tú estás con tristeza, si tu vida está desordenada, si de pronto estás con incertidumbre, no comprendes, estás aturdido con todo lo que te pasa, tienes que aprender a oír la dulce voz del Espíritu. Ese Espíritu del cual el Señor le dijo a Nicodemo lo siguiente: tú oyes el silbido del viento, y el silbido del viento es algo suave. Probablemente ese texto de Nicodemo en el capítulo 3, el Señor estaba en una terraza, en un segundo piso, y oían el viento chiflear. Oían el viento, el rumor del viento. Y el Señor le diría a Nicodemo: tú oyes el silbido del viento, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así le sucede a los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo que se acerca a nosotros para hablarnos al oído, para decirnos: no tomes esta decisión, para decirnos: entrega esto, para decirnos: ora más, ayuna más. Te pongo un ejemplo. Un día yo estaba atravesando un momento difícil, entre tantos, y de pronto un amigo me dijo: hermano, he leído un libro sobre orar de madrugada. Qué interesante. Luego estuve en mi comunidad y alguien dio una charla de orar de madrugada. Ok. Y luego estoy leyendo la Biblia y leo un salmo sobre la oración de madrugada. Entonces yo en mi interior sentía que Dios me hablaba la tercera vez. Y dije: Señor, ¿tú quieres que ore de madrugada? Esa es la voz del Espíritu. Esa es la voz del Espíritu. El Espíritu quien te dice: haz tal cosa. Yo no sabía por qué Dios quería que orara de madrugada. Y esa oración de madrugada, como conté mi testimonio el día lunes en el curso que di sobre la fe de María, esa oración de madrugada preparó mi alma para la vocación que Cristo luego me dio: ser misionero a tiempo completo. Entonces, hermanos, es el Espíritu Santo quien viene a decirnos cómo salir de ese problema, cómo salir de esa situación, cómo enfrentar la tristeza, el miedo y ese caos que puede haber dentro de nosotros. A mí me ha tocado orar por personas que tras una efusión del Espíritu, de pronto sintieron ganas de orar mucho, sintieron ganas de leer las Escrituras, sintieron ganas de vivir una vida auténticamente cristiana, y esto no nace del propósito del corazón de estas personas, sino que es un movimiento interior en su alma, dirigido y orquestado por el Espíritu Santo de Dios. Porque en ese momento que se puede orar por la persona, el Espíritu Santo puede entrar sanando, rompiendo limitaciones, rompiendo esquemas, para que esta persona, rehabilitada por la gracia, viva una vida en el Espíritu. Esto iremos hablando mañana y pasado mañana. Entonces, hoy en nuestros días nos hemos vuelto más superficiales. Hoy en nuestro tiempo nos hemos vuelto cristianos de inmediatez. Nos hemos vuelto cristianos de pronto que quieren las cosas rápidas y sencillas. Pero para aprender a oír al Espíritu Santo hay que tener horas de oración. Horas de oración. Hoy en nuestros días nos hemos vuelto muy superficiales y nos interesa hablar solo del alivio interior que provoca el Espíritu Santo en el alma. Por ejemplo, me han estado escribiendo algunas personas preguntándome sobre temas de dones, sobre temas de carismas, y me han preguntado mucha gente sobre eso, de cómo utilizar o cómo activar, utilizan muchos esta palabra, cómo activar el don de profecía, cómo activar el don de ciencia, cómo activar el don de lenguas, y hablan mucho de eso. Y de pronto yo les aconsejo a esas personas que más que preocuparse por ello, preocúpese por ser dócil a la acción de Dios. Preocúpese por ser dócil.
Porque el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, en el versículo 21, se nos habla de cristianos carismáticos, cristianos que tienen don de lenguas, cristianos que tienen profecía, que tienen milagros, que tienen exorcismo, y de pronto en el día del juicio el Señor les dirá: apártense de mí porque no los conozco. Porque puedes tú tener carismas y ser tan insensible a la conducción de Dios en tu vida. Porque los carismas van a servir finalmente para los demás, no para ti. Por eso, a veces nosotros nos hemos quedado solamente en esto, en querer hablar del alivio, querer hablar de los dones sobrenaturales, etcétera, etcétera. El Espíritu, hermanos, es importante hablar sobre él en el contexto dramático en el que hoy como sociedad nos encontramos. Es importante hablar que es el Espíritu en ese contexto dramático que nos saca adelante y que nos va a sacar adelante. El Espíritu no va a venir como sucesor de Cristo, sino el Espíritu va a venir para representar a Cristo en este mundo interior nuestro. En Juan 14, versículo 26, se nos dice que el Espíritu será la memoria de Cristo, nos va a hacer recordar todas las cosas que el Señor nos ha dicho. En Juan capítulo 15, en el versículo 26, se nos dice que el Espíritu nos va a ayudar a que demos testimonio de Jesús. Y esto es un poco lo que comentaba en el momento de la oración en el comienzo, que decía que cuando el Espíritu te toca, cuando el Espíritu te enciende, tú te vuelves una persona como la zarza ardiente que encontró Moisés en el desierto. ¿Qué es lo que hizo la zarza ardiente? Una paja seca, encendida por el fuego y que no se consumía, atrajo la atención de un hombre. Así nosotros también nos volvemos bajo la acción del Espíritu Santo, gente frágil, gente con problemas internos, gente con enfermedades, gente débil, como lo soy yo también. Nos volvemos causa de curiosidad para los demás. Oye, ¿y este por qué habla así? ¿Y por qué este tiene esa fuerza? Oye, ¿y por qué este tiene lo otro? ¿Por qué este se comporta de esta manera? Y nos volvemos causa de curiosidad. Y va a decir Pablo VI en Evangelii Nuntiandi que ese es el primer evangelio que predicamos. Esa es la primera buena nueva que le predicamos a los demás. Nuestra vida, nuestro testimonio se vuelve en signo de curiosidad para los demás. Y cuando los demás nos pregunten por curiosidad de nuestra fe, daremos testimonio y les anunciaremos el Evangelio. Esto es lo que dice Pablo VI en Evangelii Nuntiandi sobre el tema del testimonio. Entonces esto es lo que hace el Espíritu Santo. Nos vuelve como una zarza ardiente. La gente mira. La gente nos mira y dice: yo quiero lo que esta persona tiene. Yo deseo esa misma experiencia espiritual. En estos días me escribía una amiga a la cual no veo hace 500 años. Esta hermana de pronto vio un video mío en las redes y la hermana me dijo: ¿sigues predicando con el mismo ardor del cual te conocí? Yo la veo a ella más o menos unos 10 años más o menos. Y ella dijo esto, pero fíjese, quiero enfatizar esto que ella percibió: un ardor, un fuego prendido, un fuego encendido, que no lo enciendo yo, por cierto, lo enciende el Señor. Pero finalmente, de ese fuego que Dios quiere encender en los hombres, de ese fuego estamos hablando. Cuando Jesucristo, en los evangelios sinópticos, dijo: ya quisiera prenderle fuego a la tierra. ¿Sabe qué significa eso? Que Él quiere que todos estemos encendidos en el fuego del Espíritu Santo de Dios, que todos podamos ser agentes incendiarios de la fe, así como sucede en la Pascua de Resurrección. Todo está oscuro en la iglesia y de pronto alguien se te acerca con una vela y enciende tu vela. ¿Qué es lo que pasa? Aparece la luz y se comienza a disipar la oscuridad. Y mientras más personas tengan encendidas sus velas, menos oscuridad hay en ese recinto. Y esto es lo mismo que debe pasar con la iglesia. Si la iglesia no predica y no evangeliza con ese ardor, con esa pasión por el evangelio, la iglesia comienza a apagarse.
Acordémonos, hermanos, que la evangelización no se trata de un proselitismo cristiano. La evangelización no se trata de ganar adeptos, sino de que la gente tenga un encuentro con ese Dios que cambie el horizonte de nuestra vida. Como va a decir Benedicto XVI en el documento Deus Caritas es número 1. Ese encuentro con Cristo cambia y transforma el horizonte de nuestra vida. Por eso la acción del Espíritu es ser memoria, que demos testimonio de que Cristo está vivo. Y en el capítulo 16 del Evangelio, el versículo 14 que hemos leído en este texto también, dice, toma lo que ha recibido para dárnoslo. Voy a leer desde el versículo 14 hacia adelante. Dice, Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Quiero quedarme con esta última parte. El Espíritu Santo nos ayuda a entender sobre la vida sobrenatural. Yo conozco hermanos que dan cursos de dones y carismas y me parece muy bien. Pero un día una hermana me preguntó, ¿y tú qué opinas? Yo le digo, yo tuve una experiencia que me ayudó a entender que es el Espíritu quien te va explicando algunas manifestaciones. Es el Espíritu quien te va hablando, quien te va advirtiendo, quien le va hablando a tu corazón. Pensemos en santos como San Pío de Pietrelcina, o pensemos en santos como San Charles, muy milagroso, o pensemos en santos exorcistas como San Benito Abad, o pensemos de pronto en San Martín de Porres, un santo muy carismático. ¿Qué es lo que ellos aprendieron? ¿Aprendieron más de dones y carismas o aprendieron sobre la vida interior? Sobre ser sensible a ese Dios que tomándonos en nuestra debilidad quiere hacer cosas grandes. Entonces, esto es lo que dice Jesucristo. Él les explicará todo. Él te va a explicar. A veces yo leo un texto bíblico, no lo entiendo y comienzo a orar. Y comenzando a orar, comienzan a venir ideas, comienzan a venir pensamientos y comienzo a entender el texto. Me viene una emoción de agarrar un libro y leerlo, me viene otra emoción de agarrar otro libro y leerlo y comienzo a entender de manera más profunda, porque esta es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Nos ayuda a interpretar ese mundo sobrenatural que a veces desconocemos y que a duras penas logramos entender. Por ejemplo, cuando uno lee, se me viene a la mente un libro que tengo acá a la mano, Las Moradas o Castillo Interior de Santa Teresa de Ávila. ¡Qué profundidad! ¡Qué profundidad! Y ella ahí habla mucho del discernimiento de algunos gestos y signos carismáticos en este libro de Santa Teresa de las Moradas. Entonces, esto significa que viene a ofrecernos ayuda para vivir una vida espiritual, que eso es lo que voy a enseñar el día sábado. Cómo vivir una vida en el Espíritu. Lo voy a enseñar desde San Pablo, desde la carta a los Romanos. Entonces esto significa que el Paráclito no nos viene a revelar algo. No nos viene a traer algo que Cristo no nos haya dicho, sino nos va a ayudar a entender con mayor profundidad aquello que Jesús ya nos ha dicho. Nos va a ayudar a poder profundizar en esta misión salvífica divina del Hijo. Entonces, razón por la cual nosotros tenemos que pedir el Espíritu Santo, porque Él es el guía y el maestro en la interioridad de nuestra fe. Maestro de interioridad es el Espíritu Santo. Va a decir nuestro Señor Jesucristo en este texto lo siguiente. Dice que el Espíritu lo va a llamar de una manera interesante. Va a decir que Él es el Espíritu de la verdad. Y va a citar esto varias veces. Por ejemplo, en Juan 14, 17, y acá en donde hemos leído Juan 16, 13. Él va a decir que el Espíritu es el Espíritu de la verdad en oposición con la mentira. Entonces, acá hay algo interesante a reflexionar. La persona, cuando no está en estado de gracia, el Espíritu Santo no le puede conducir. Santa Teresa
tocándola a ella sobre el tema de las moradas, él va a decir que las almas que tienen que ir purgando pecados mortales, incluso hasta pecados veniales, no pueden elevarse a grandes alturas espirituales. No pueden elevarse a grandes alturas espirituales. Y entonces acordémonos que ese espíritu del error, el padre de la mentira, que induce al fracaso, al error, a la frustración, a la amargura, al alejamiento de Dios, ese espíritu fue el que guió, escuche bien, a uno de los apóstoles, a Judas Iscariote. Escuche bien esto. Judas Iscariote escuchó el mensaje de Jesús de viva voz. Judas Iscariote realizó milagros, signos y prodigios, expulsó demonios. Judas Iscariote vio toda la magnificencia de Cristo. Sin embargo, en su corazón, al no haber esta comunión con Jesús, era el espíritu del error quien lo iba induciendo al mal. Por eso, esto es importante porque esto se enseña en lo que se llama discernimiento de espíritus. Yo he dado varias veces ese curso, a lo mejor me anime también a darlo a través de las redes. El discernimiento de espíritus, cuando nos habla el espíritu puramente humano, cuando nos habla el espíritu del mal y cuando nos habla el buen espíritu o el Espíritu Santo de Dios, el espíritu de la verdad. Mientras que el espíritu del mal nos conduce al error, mientras el espíritu del mal nos conduce al fracaso, el Espíritu Santo nos conduce a la verdad, a la vida. El Espíritu Santo nos conduce a que podamos vivir una vida buena y en abundancia. Jesucristo dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. Cuando se habla de verdad, se está hablando del Espíritu Santo, porque esta es la hora, y estamos en ella, que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Qué significa? Que el culto que Dios quiere que tú y yo le tributemos es un culto que tiene que ser movido por el Espíritu Santo, no bajo una programación nuestra. De pronto, hermano, si usted va a rezar con un libro, eso es bueno, pero también tiene usted que tener oración espontánea. ¿Qué le deja o qué quiere el Señor que usted diga en su corazón o que presencie en su interior? En espíritu y luego dice en verdad. Porque hacia eso es a lo que nos lleva el Espíritu Santo, nos lleva hacia la vida. Por eso es que se dice que la verdad, ¿cómo nos hará? Libres. La libertad que ofrece el Espíritu. Cuando el apóstol Pablo le habla del Espíritu de la libertad a los corintios, es una verdad que libera. Por ejemplo, en estos días yo estaba haciendo acompañamiento espiritual y me he encontrado con varias personas que durante el conversatorio presentan muchas excusas y justificaciones. Y de pronto lo que yo hago es mi terapia de shock, como les suelo decir. Yo hago una entrevista bastante confrontativa. Escucho a la persona, entiendo algunas cosas y le confronto con aquello que no quiere ver. Hay una herramienta de la psicología cognitiva, la ventana de Johari, que sobre todo se nos dice que hay puntos ciegos en nuestra vida que no vemos nosotros y que sí lo ven los demás. Entonces yo confronto a algunas personas con la verdad y es en ese momento que esas personas, descubriendo su interior, descubriendo en qué se equivocan, descubriendo sus miedos, descubriendo sus resentimientos, sus pecados, descubriendo lo que está mal en ellos, es en ese momento que la persona puede dar un salto en conversión. Es en ese momento que la persona puede hacer progresos, porque lo terrible es vivir engañados. Y no se olvide que el espíritu del error es que quiere que haya confusión, que quiere que haya caos en su vida, que quiere que haya desorden. Por eso viene el espíritu de la verdad en nuestra ayuda, en nuestra ayuda. Entonces, la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Conversaba la vez pasada con un matrimonio en donde el esposo le echaba toda la culpa a la esposa y cuando comencé a hablar con el hermano, en 30 minutos de conversación, el hermano reconoció que no era un buen esposo, que grandes problemas emocionales que tiene su esposa los ha ocasionado él. ¿Y esto qué significa? La verdad nos libera. Nosotros somos esclavos de lo que no queremos decir, de nuestras mentiras. Hoy día, que estaba también haciendo acompañamiento espiritual, un joven, y eso alabo muchísimo, me dijo una verdad que él no hubiera querido decir. Sin embargo, la tomé, agradecí eso porque desde ahí lo puedo ayudar.
desde ahí lo puedo ayudar. Entonces, esa es la verdad que nos va a hacer libres, no lo que usted cree que es buen cristiano. Como por ejemplo, poniendo un caso y descendiéndolo de manera práctica. Termino una jornada de sanación en Surco y se me acerca una señora diciéndome, hermano, yo debo tener una maldición. Y yo le digo, ¿por qué? Porque fíjese, mi esposo me ha dejado por una mujer más joven. Mis 3 hijos no me quieren llamar ninguno por teléfono. Hermano, yo debo tener una maldición, ore por mí. Le dije, hermanita, lo que usted debe tener es mal carácter. Lo que usted debe ser es una persona antipática, porque yo entiendo que su marido ya no la haya querido aguantar, eso yo lo entiendo, pero que sus hijos no la quieren llamar, ¿cómo les contesta el teléfono? ¿Cómo les habla? No se anda entrometiendo en sus vidas, no les anda diciendo no me gusta tu mujer, no me gusta tu marido, tu hijo se porta así o tu hijo se porta allá. Es decir, usted es una persona que se ha vuelto antipática. Y la mujer me dijo, hermano, usted tiene razón. La verdad te hará libre. Entonces muchos de nosotros necesitamos al Espíritu Santo en este sentido, que nos conduzca en la verdad, caminos que nos llevan a la vida, que nos muestre nuestros errores, que nos muestre por qué hemos fracasado. Por ejemplo, un día, un hombre, 4 años que no conseguía trabajo, 4 años sin trabajo. Este hombre muy profesional, muy talentoso, este hombre agarra y me dice, hermano, yo no sé por qué no consigo trabajo, el Señor está mal conmigo, se ha peleado conmigo, porque mire, no piensa en mis 2 hijos, no piensa en mí, no piensa acá, esto y que el otro, 4 años le vengo pidiendo trabajo. Entonces yo comienzo a escarbar en la vida del hermano y él me dice que mi suegro me esté acogiendo en su casa y me mantenga a mí y a mi familia, a mí eso me da vergüenza. Y este hombre lo que estaba recibiendo es lo siguiente, que producto de su maltrato a los demás, era una persona muy soberbia, muy prepotente, se creía mejor que el otro, mejor que aquí, porque tenía títulos en el extranjero, ninguneaba a los demás. Entonces Dios lo estaba humillando, así de sencillo, le estaba dando una clase gratuita de humildad. Y este hombre en ese momento reconoció, hermano, tienes toda la razón. Otro día, me piden ir a orar por una persona, y esta persona estaba con cáncer. Entonces voy a orar por esta persona y en la oración yo le dije, hermanito, dígame la verdad. Su esposa estaba al lado. ¿Usted ha maltratado a sus trabajadores? Me quedo mirando. ¿Usted ha logrado este puesto empresarial humillando a otras personas, quitándole a alguien lo que le pertenecía? El tipo no. Oré por el tipo. A la hora que salgo, la mujer me dice, hermano, todo lo que usted dice es la verdad. Pero el hombre no la quería aceptar. Yo le dije, usted no solo se tiene que confesar, sino que llamar a las personas a las que le ha hecho daño y pedir perdón. El hombre no lo quiso hacer, ¿eh? Murió con cáncer, desgraciadamente. Desgraciadamente. Por eso la mentira nos lleva a la muerte. La verdad nos lleva a la vida. Por eso es que Jesucristo va a decir que el Espíritu es el Espíritu de la verdad. Y la verdad debe caracterizar la actitud del cristiano. Porque es cuando nosotros vivimos de manera sincera que nuestro estilo de vida se vuelve nuestra adoración. Hermano, la forma que usted tiene de vivir tiene que ser la extensión de la alabanza de su boca. Que su vida sea para la mayor gloria de Dios, como padre, como madre, como hijo, como hermano. Viva para la mayor gloria de Dios. Pues bien, acá el Señor también nos va a decir lo siguiente, ¿no? Que el Espíritu Santo, cuando trabaja en la persona, el Espíritu Santo dice, y cuando venga Él convencerá al mundo referente al pecado. Es una de las primeras acciones del Espíritu Santo, acusarnos que somos pecadores. Acusarnos que somos pecadores. ¿Por qué? Porque si usted y yo no nos acusamos que somos pecadores, ¿cómo aspirar a ser salvos? Piense usted por un momento en la oración del publicano y la oración del fariseo. El fariseo no necesitaba salvación porque se creía bueno. El publicano insistentemente pedía perdón al Señor. Entonces el Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados. Yo he experimentado eso, que en mi primera efusión el Espíritu Santo me mostró mis pecados y el daño que le había hecho a mi madre, a mi padre y a mis hermanos con mis pecados. Por eso cuando yo me convierto le pido perdón a ellos.
y le pido perdón al Señor. Entonces a veces nosotros necesitamos eso, ser convencidos de que somos pecadores para poder arrepentirnos, porque escuche bien, sin arrepentimiento no hay conversión y sin conversión no hay salvación. Por eso cuando Pedro predica en Pentecostés, el Espíritu Santo se derrama durante la predicación de Pedro y la gente dice, con el corazón compungido le preguntaron a Pedro, ¿qué debemos hacer, hermano? Entonces, esto es lo que provoca el Espíritu Santo. Este Espíritu fue el que tocó a Pedro en la pesca milagrosa cuando Pedro dijo, apártate de mi vista, Señor, porque soy pecador. A esto se le llama el don de la iluminación de la conciencia. Si quiere pedir alguna gracia especial, pida esta. Ilumina mi conciencia, Señor. 3 veces Dios lo ha hecho conmigo. Y he visto mi miseria, he visto mi pecado y me ha ayudado a entender que estoy sostenido por un hilo de la misericordia de Jesús. Por un hilo de su misericordia. Que mi vida es pobre y miserable sin Él. El don de la iluminación de la conciencia. El Espíritu Santo se derrama y te muestra tu pecado, te hace consciente del dolor de Cristo en la cruz del Calvario y te hace consciente de cómo la maldad de tus actos ha hecho daño a los demás. Un acto que hizo el Espíritu Santo conmigo cuando el Señor tocó mi corazón en una de estas iluminaciones interiores, yo fui a pedirle perdón a todas las mujeres con las que estuve. Eso fue algo que hizo el Espíritu. Sentía que les debía pedir perdón por la forma como las traté en la relación, como les hablé, por la forma como se dio la ruptura, y fui a pedir perdón. En una acción del Espíritu. Nos revela que somos pecadores. Segundo, dice, Él les convencerá referente a la justicia. Referente a la justicia, nosotros, va a decir el Evangelio de Juan, que estamos sometidos a juicio. Cada vez que escuchamos a Jesús, estamos sometidos a juicio. ¿Por qué? Porque en ese juicio que se conoce como juicio existencial, yo debo pronunciarme, ¿creo en Jesús o no creo en Jesús? ¿Me convierto o sigo igualito? Ese es el juicio existencial al que somos sometidos. Jesucristo en este conversatorio con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, en el versículo 19 hacia adelante, él le va a decir que hay personas que se han alejado de la luz para que sus obras que son malas no sean censuradas. Por eso, ahí es que el Señor nos va a hablar del juicio. Cada vez que nosotros estamos ante el anuncio del Evangelio, la opción es, ¿crees o no crees? No hay término medio. Uno no puede permanecer imparcial como oír esta charla y seguir con mi vida como si nada. El Señor me tomará en el día de mi juicio cuentas por ello. Por eso, hermano mío, este es el juicio existencial en el que estamos nosotros. ¿Por qué muere Cristo en la cruz? Por inocente. Por inocente. Pero de pronto es importante escuchar lo siguiente, que es por nuestros pecados que Él muere en la cruz. La vez pasada escuchaba a un amigo de Huaraz y me dio mucha pena porque veo que el hermano ha perdido la ilusión por el Señor. Y el hermano quería hacer un debate y ponía en sus redes sociales más o menos lo siguiente, ¿no? Que el hermano ponía que la religión, o sea, no la fe católica, la religión dice que nosotros matamos a Cristo. Pues sí, si usted lee el capítulo 2 de Pentecostés, Pedro va a decir, ustedes lo crucificaron. Y eso, para poder entender ese texto, utiliza traducción de Jerusalén. No utilices Biblia latinoamericana, que es una traducción muy pobre del griego koiné. Entonces, es el Espíritu que nos convence que nosotros con nuestros pecados clavamos a Cristo en la cruz. Lo clavamos en la cruz. Y solamente para decir algo más, cuando el hermano ponía la religión, porque hay mucho protestante que a los católicos le dicen, yo no tengo religión. Por si acaso, solamente busca en internet cuántas veces aparece en boca de Pablo, en boca de Pedro, la palabra religión. Solamente busca eso. ¿Cuántas veces aparece? ¿Y qué significa la religión? Porque Pablo enseña una religión, por si acaso. Por si acaso. Entonces, es muy interesante ese tema. Otro día lo podemos debatir. Pero el punto es de que, fíjate,
A veces nosotros pensamos, sí, el Señor murió en la cruz para salvarnos a todos. Sí, es verdad, pero para salvarte a ti. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú con la salvación que Cristo te ha ganado en la cruz? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Ese es el juicio. Y luego dice la Escritura, y en lo referente, la justicia, perdón, ese es lo referente a la justicia, y en lo referente al juicio, dice, porque el príncipe de este mundo está ya juzgado. Es decir, el Espíritu Santo nos mueve a comprender que en lo referente a este juicio es que el pronunciamiento que ya se ha dado sobre el diablo es un veredicto de condenación eterna. Veredicto de condenación eterna. Cristo lo vence en las tentaciones del desierto. Cristo lo vence a través de cada milagro y cada exorcismo y sobre todo en la cruz y en su resurrección. Son las 3 victorias de Cristo sobre Satanás y todas sus huestes. Entonces el enemigo ha perdido poder por la pasión, muerte, pero sobre todo por la resurrección de Jesucristo, que lo acredita como hijo del Padre, y es que por eso se nos da el Espíritu, para que nosotros obremos en la misma condición. Hermanos míos, he tratado pobremente de explicar este capítulo 16, estos versículos que hemos leído del 1 al 15 de este texto del Evangelio según San Juan. Yo quiero ir cerrando la reflexión invitándole a reflexionar lo siguiente: con todos los beneficios que acabamos de hablar sobre el Espíritu Santo, ¿usted entiende las palabras que Cristo dice? Ahorita, así como estás tu vida, ¿te conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu? ¿Puede usted entender estas palabras? ¿Puede entender que este contexto dramático de su vida, este contexto de pecado, de sufrimiento, de miedo, de incertidumbre, este contexto en que se siente hasta derrotado, partido por dentro, es en este contexto en que el Señor nos ofrece algo? El Señor le dijo a la samaritana, y con esto voy a acabar el tema, el Señor le dijo a la samaritana en el pozo de Jacob: si tú supieras cuál es el don de Dios, si tú supieras quién es el que está hablando contigo. Es decir, Jesucristo le ofrece a la samaritana y a nosotros este don de Dios, que es el Espíritu Santo, y nos lo ofrece como a esa mujer que le dijo: Señor, dame de esta agua para que no sufra más. El Señor nos ofrece algo para aliviar nuestro sufrimiento, nos ofrece el Espíritu Santo para salir del pecado, para vivir en la verdad, para ser curados interiormente y vivir esta vida en abundancia a la cual Él nos está llamando. Hermano, como dijo Jesús, les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Pídale al Señor que envíe el Paráclito. Pídale a Jesucristo que envíe el Espíritu Santo a su vida. Pídale a Jesucristo que desde este corazón abierto suyo en la cruz derrame esa agua bendita para sanarlo, para aliviarlo, para consolarlo y para fortalecerlo para poder continuar en el camino. Yo quiero invitarte a que hagas oración. Vamos a ofrecerle nuestra vida al Señor. A este Jesús que hoy día nos ofrece su Espíritu, vamos a adorarlo. Algo que siempre recomiendo, el mejor momento para hacer liberación, sanación, el mejor momento para que haya una efusión es cuando la persona ha adorado a Dios. Yo recuerdo en mi movimiento, un día estuvimos haciendo un momento de adoración y durante la oración se derramó el Espíritu Santo sanando y liberando. Hermanos caían al suelo, otros hermanos tenían experiencias sensibles de liberación. Entonces vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar su majestad, su divinidad.
cuando el Señor le dijo a Satanás: adorarás al Señor tu Dios y solamente le darás culto, dice la Escritura que en ese momento el diablo se fue de su lado y dejó de tentarle. Hay que adorar a Jesús para que se aleje el diablo. Eres tú y solamente tú, lo mejor de mi vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí. Vamos a dedicarle estas palabras al Señor, que Él es lo mejor de nuestra vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor de mi vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí. Una vez más vamos a declararlo, que Él es lo mejor de nuestra vida. Eres tú y solamente lo mejor de mi vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Yo estoy aquí tan solo, Señor, dígaselo, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Eres tú lo mejor de mi vida. Eres tú lo mejor de mi vida. Eres tú lo mejor de mi vida. Eres tú. Alabado seas, Señor, bendito y alabado seas, oh Dios santo, oh Dios bueno. Traemos nuestro corazón a tu presencia para alabarte, para bendecirte, para exaltarte, Señor. Porque hoy día tu palabra, Señor, nos interpela, nos mueve el corazón a creer en ti, a abandonarnos en ti y adorarte. Oh Dios, bendito y alabado seas. Oh Dios todopoderoso, te alabamos y te glorificamos. Hermano, deje que la alabanza salga de sus labios. Deje que la oración fluya desde su corazón. Hay un Dios que le está moviendo por dentro. Hay un Dios que le está tocando por dentro para que le alabe, para que le bendiga, para que le exalte y le glorifique. Aleluya. Porque este Dios que nos mueve a alabarlo, mientras le alabamos Él nos va sanando, mientras le alabamos Él nos va liberando. Él va quitando las cargas pesadas de nosotros conforme levantamos
corazón para expresarle la honda gratitud de nuestra alma. Alabado seas. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. A lo mejor, hermano, tu corazón está roto. A lo mejor tu corazón está quebrado, lleno de tristeza, de miedo y de incertidumbre. A lo mejor hay caos en tu vida. Hay un pecado del cual te cuesta salir, te cuesta renunciar. Te sientes débil, desanimado. Para ti son estas palabras: conviene que yo me vaya, para que venga sobre vosotros el Paráclito, aquel que viene a ofrecerles la ayuda necesaria para salir de esa situación, aquel que viene a ofrecerles la ayuda necesaria para salir de ese estancamiento. Estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Dígale conmigo: yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Eres tú lo mejor de mi vida, eres tú, dígaselo. Lo mejor de mi vida eres tú. Lo mejor de mi vida eres tú. Lo mejor de mi vida eres tú. Eres tú. Lo mejor de mi vida. Bendito y alabado sea, Señor. Tú eres lo mejor de nuestra vida, lo mejor que nos ha podido suceder, oh Dios bendito. Alabado seas, oh glorioso Señor. Lo mejor de mi vida eres tú, Espíritu Santo. Lo mejor que me ha podido pasar, lo mejor que me está sucediendo. Alabado seas, oh bendito Señor. Bendito Señor. Te queremos pedir, Espíritu de Dios, que enciendes en nosotros el fuego de tu amor. Mira el vacío del hombre cuando tú le faltas. Espíritu Santo, consuelo de nuestra alma, auxilio de los que en ti esperamos. Te pedimos
que provoques en nosotros ese inmenso deseo de conocerte, ese inmenso deseo de saber quién eres tú, ese inmenso deseo de experimentar tu amor, tu gloria. Que en esta hora todos los que hemos suplicado, todos los que hemos venido ante ti suplicantes, quedemos, Señor, confortados en nuestro interior, sabiendo que tú hoy has venido en nuestro auxilio. Que el Señor les bendiga y les guarde, que Él haga resplandecer sobre ustedes su rostro, que en el día de su angustia voltee hacia usted su mirada y que Él les dé el don de la paz, de la salud y de la esperanza y que les unja con un aceite de felicidad. Que el Señor les bendiga y nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, antes de despedirme de ustedes, he subido a mi canal de YouTube, Israel de Cristo, mi canal de YouTube, si le das suscribirse, le das like al canal en buena hora, y he subido a este canal, Israel de Cristo, de YouTube, una charla que se llama Un taller de sanación interior y de avivamiento espiritual, que se llama Reavivando el Fuego de Dios. En esta charla, que son 5 temas, que tiene como duración aproximadamente como 1 hora y media, yo te invitaría a que escuches esos temas. Porque cada uno de esos temas de pronto hablan de un estado de sequedad interior, de aridez y de tibieza, y cómo salir de ese estado de tibieza y de sequedad interior, reavivando el fuego de Dios. ¿Cómo reavivar el fuego de Dios en nuestro corazón? Entra a mi canal de YouTube, Israel de Cristo, te suscribes y ahí tú puedes ver esas charlas completamente gratuitas. El día de mañana vamos a continuar este taller lleno del Espíritu. Vamos a hablar de la acción en el alma del Espíritu, cómo nos sana, cómo nos libera, cuál es este poder de Dios en el alma de la persona, el Espíritu Santo y la sanación interior. Mañana entonces estamos tocando este tema para prepararnos en el sábado, que vamos a hablar sobre cómo vivir una vida en el Espíritu. Hermano mío, que el Señor Jesucristo te bendiga, que estos sean días fuertes de oración para ti, para preparación de Pentecostés. Recuerda que es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Nos encontramos mañana a las 5 de la tarde en esta misma página. Algo que decir por Israel de Cristo. Muy buenas noches, paz y bien. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.